Un gusto, gente, como siempre, tenerlos acá en estas conversaciones en la nube, en esta propuesta de Lancasti TV. En este caso con un tema muy particular que desde hace un tiempo ya nos viene haciendo ruido. Queríamos conocer un poquito de qué se trataba. Las posibilidades que tiene Catamarca en materia turística tienen un gran sustento en lo que tiene que ver con su geografía, con sus montañas. El 80% del territorio de Catamarca tiene montañas. ¿Cómo se reglamenta y cómo se encuadra todas las posibilidades que tenemos para el desarrollo turístico allí, para nuestros deportistas de montaña? Es lo que queremos conocer un poco ahora, y para eso hablamos y convocamos y agradecemos la presencia de quien está a cargo de la agrupación de montaña Calchaquí, Raúl Aguirre. Un gustazo y muchas gracias por acercarte. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Bueno, sí, efectivamente, este es un tema que nos toca muy de cerca. Se ha promulgado hace unos meses la ley 5442, una ley provincial que regula las actividades de montaña. Ley un tanto controversial porque creemos que, digamos, en principio atenta contra el derecho que tenemos los deportistas de la montaña de poder acceder a ellas, ¿no es cierto? Los que amamos justamente nuestra hermosa geografía y extensa geografía montañosa, vemos que es una ley que no está, digamos, conceptualmente bien diagramada, y donde hasta es de aplicación, yo diría que casi imposible, porque vos lo has dicho, un 80% de nuestra geografía es montaña y es imposible regular una superficie tan grande. Mendoza tiene una ley y un parque para una montaña, que es Aconcagua. Claro. Nosotros queremos hablar de regular de cientos de miles de kilómetros cuadrados. Es imposible eso. Y una potencialidad, porque hay varias aristas que se desprenden de esta problemática, ¿no? Leíamos incluso hasta notas a nivel nacional e internacional con esta preocupación. ¿Cómo se administra, por un lado, la seguridad, pero por otro también el turismo? ¿Cómo conjugar estas dos expectativas? Claro, bueno, nosotros entendemos que en principio, por supuesto, que hace falta un marco regulatorio. Estamos hablando de una actividad que ojalá fuera central en el devenir económico de la provincia. Por eso pensamos que esta ley en realidad era una hermosa oportunidad para regular, pero regular en el buen sentido de la palabra. Por empezar, no discrimina lo que es la actividad turística de la actividad deportiva. La actividad turística, por definición, estamos hablando de personas que vienen a conocer y que no tienen que estar necesariamente con el conocimiento técnico para poder desarrollarse y con las medidas de protección necesarias para desarrollarse en ambientes tan hostiles como son sobre todo nuestros 6.000. En cambio, los deportistas de montaña asumimos un riesgo, conocemos de qué estamos hablando, la mayoría tenemos alguna experiencia y el que no tiene experiencia generalmente accede con alguien con experiencia en la expedición, con lo cual asumimos una cuota de riesgo. Sabemos que nuestros seguros de vida no nos cubren ahí arriba y lo asumimos. Obviamente todos queremos volver a nuestra casa y volver bien, y cuando decimos asumir riesgos no es hacer locuras, sino de, tener los elementos para poder desarrollar y eventualmente poder superar una situación difícil. La ley no discrimina nada de eso. Por ejemplo, prácticamente todo el mundo tiene que acceder con un guía de montaña. No nos negamos a todo lo contrario, la figura del guía de montaña es absolutamente necesaria. Simplemente que cuando es totalmente coercitiva la presencia, me parece que no, ahí es donde seriamente vamos a discriminar. Lo otro es también que, como vos decías, esta situación que se ha planteado es muy ambigua y genera opiniones de afuera de la provincia, de gente que por ahí no conoce tanto cómo se han desarrollado todos estos acontecimientos, pero básicamente hay que definir que en esta problemática hay aspectos distintos. Uno es la ley, que tiene que ver con el tratamiento legislativo que se hizo de la misma. En cambio, otra cosa distinta es la situación con el Ejecutivo Provincial, con el cual realmente podemos dar fe que desde el año pasado hemos tenido infinidad de reuniones, solicitamos el veto, sugerimos el veto total o parcial de esta ley, autoridades como el subsecretario, el doctor Denet, acompañó esa iniciativa, pensando de que justamente con la argumentación que se le había acercado, estaba de acuerdo con esto, y bueno, lamentablemente la ley salió. Seguimos dialogando de una forma creo que fecunda con ellos, me refiero al Ejecutivo, y bueno, esperamos que podamos negociar algo que nos permita, porque la ley ya está.
Segundo, pero en esto me da la sensación como que hay que barajar y repartir de nuevo, comenzar de cero un tratamiento que realmente tenga, y disculpe por ahí es medio torpe lo mío, pero que tenga sentido común. Es que de eso se trata. Por un lado, nuestra autoridad de turismo anda vendiendo 6.000 por todo el mundo, sí. Siendo una actividad espectacular para desarrollar realmente. Y lamentablemente hay una ley que de alguna manera va a desalentar muchísimo eso. Hoy por hoy es más fácil entrar a Concagua que entrar si hay la más mínima sospecha de frente de tormenta, es más fácil llegar a Concagua que llegar a los 6.000 nuestros, y es realmente una gran pena. Estamos perdiendo. Lo otro es que me parece que con esta ley lo único que se pretende, van a lograr es tapar el sol con las manos, nada más, porque cualquiera que lee las crónicas sabe que cada vez hay más otro tipo de actividades deportivas de montaña, aparte de nosotros que somos montañistas puros. Estamos hablando de carreras de aventura, en fin, todo lo que se va genuina y gracias a Dios que se está generando todo este tipo de actividad deportiva nueva en nuestra provincia, triatlones, y bueno, todo eso con esa ley puede llegar a tener, por ahí si algún funcionario se pone un poco paranoico, puede llegar a frenar una carrera y argumentando una ley que es muy restrictiva, lamentablemente. Y al momento de su evaluación, porque acá hubo un desencadenante, si se quiere, un desencadenante que tuvo que ver con un accidente en la montaña, con un inconveniente, y siempre parece que la decisión más fácil es cerramos o no lo hacemos más y no asumir los roles que tiene que asumir cada uno. Exactamente. El problema es ese, que no está malo que haya algunas restricciones. El problema es cuando la restricción llega a la prohibición total, y de eso hay un paso, porque justamente ocurren situaciones que por ahí no fueron, a nuestro entender, humildemente no fueron bien manejadas. Hubo un mal invierno hace 2 años, un muy mal invierno, hubo un par de accidentes y bueno, no hubo una buena evaluación de diagnóstico en ese momento, y digamos, las autoridades provinciales, bueno, digamos, no querían, no les costaba, digamos, les costó manejarlo y terminaron siendo los que pagaron el... ¿Cuántos años tiene de trayectoria la agrupación de montaña Calchaquí? Bueno, nuestra institución, querida institución, tiene 60 años ya de vida. En muchos años ha sido muy fecunda, otros no tanto, como en la época de la dictadura, donde lamentablemente obviamente estaba todo muy restringido, pero bueno, tenemos gente joven con ganas de hacer cosas nuevas. ¿Sabe? Quería hacer la referencia de la cantidad de tiempo, porque me parece que son de consulta obligatoria al momento de desarrollar una ley, una reglamentación, la letra chica de todo lo que pueda pasar en las montañas de Catamarca. Sí, exactamente. Yo no es soberbia personal, porque uno es solamente un ave de paso en el devenir de la institución, pero atrás nuestro hay gente con mucha experiencia, con muchos kilómetros caminados en nuestra cordillera, muy conocedoras de nuestra cordillera, donde pueden hacer aportes muy importantes. Digamos, al hecho de ser una institución justamente que tiene personería jurídica, nos obliga a ser cautelosos, nos obliga a ser mesurados en lo que decimos, y bueno, en estos devenires que han ocurrido en estos últimos tiempos, gente que por ahí, digamos, no tiene la obligación de mantener un poco de mesura, por ahí puede ser aparecer un poco más combativo, y paga más realmente, pero el diálogo es lo que en realidad va a llevar a que podamos destrabar esto. Por lo que me decís, Aguirre, en este momento, bueno, se restablece un diálogo y hay instancias de pensar que puede haber algunas decisiones que ayuden a modificar esto. Exactamente. En realidad el diálogo nunca se ha cortado, nada más que todos pensamos que se había resuelto una situación que no se resolvió. Seguimos teniendo diálogo fundamentalmente con la figura del doctor Dennett, que bueno, hemos tenido reuniones que no puedo adelantar contenido obviamente por cuestiones obvias, pero nos permite tener un razonable optimismo de que esto se puede arreglar. No, insisto, lo de la ley. A una ley solo lo saca otra ley. Claro. Eso estamos sonados. Pero, bueno, vía de otros mecanismos administrativos. Probablemente estaría bueno de que a lo mejor algún legislador tomara esta posta y pudiera proponer otra ley que pudiera ser mucho más perfecta para la gente de turismo y para nosotros los deportistas. Ustedes en estos vínculos nacionales e internacionales con otras agrupaciones, con montañistas de muchísima experiencia, ¿han podido cotejar, saber si existe en otro lugar leyes tan restrictivas?
Sí, lo que pasa es que cada lugar tiene su particularidad, ¿no es cierto? No se puede extrapolar, no se puede extrapolar. Incluso en otros lugares entra a tallar mucho más también el actor privado, es decir, uno va a los gigantes y los gigantes tienen dueño en Córdoba. Y el dueño impone un ingreso o una prohibición de ingreso, y es dueño porque es su tierra, nos guste o no nos guste. Entonces, bueno, ellos lo negociarán de otra manera, ¿sí? Nosotros en este momento, básicamente el problema que tenemos es más que nada con una cuestión de índole pública, que tiene que ver con el tema de la ley. Y una cosa, yo siempre hago hincapié en la cuestión deportiva, pero en realidad la riqueza arqueológica que hay en la cordillera nuestra era el paso del Inca, o sea, el Inca Huasi era un santuario de altura, momias, en fin, a sus pies hay restos de tambos, es decir, digamos, de sus asentamientos. Tenemos una riqueza biológica en el mundo, como estas bacterias arcaicas, los estromatolitos, que lo vienen estudiando desde la puna peruana o boliviana. Digamos, uno no sabe lo que está pisando cuando ve. Bueno, estaría buenísimo que todo eso hubiera interpretadores, gente que pudiera transmitir lo que tenemos, porque, insisto, es único en el mundo. Por ahí no tiene que ver por ahí con esta ley, pero la queremos y la amamos tanto y la defendemos tanto a nuestra cordillera. La gente, por ejemplo, tiene que saber que los investigadores piensan en términos de nuestra puna, que es lo más parecido a la tierra primigenia. ¿Por qué? Por el bajo contenido de oxígeno, por la gran radiación ultravioleta, por las bacterias que hay que respiran arsénico, en fin. No sabemos que lo tenemos ahí al costado de la ruta, una ruta pavimentada. En otros lugares se está vendiendo eso, vendiendo en el buen sentido de la palabra. El turismo va por un sendero, se le interpreta, se lo informa, y entonces no solamente van a ver una montaña y un poco de nieve, van a ver, a ser testigos hasta de sentirse que uno está en la Tierra de hace 1.000 millones de años. Van a ver, van a sentir y van a dejar, porque van a dejar también todo lo que tiene que ver con el desarrollo turístico, generación de empleo, bueno, y todas las obviedades que podemos decir del turismo que siempre parecen que cuestiones pendientes. Seguramente. En otras provincias, pues sabemos por investigadores del CONICET, la misma gente del lugar es la que da el valor agregado y ya defiende su propia, con este tema, por ejemplo, de las bacterias arcaicas, donde la propia gente del lugar se ha formado y es el que guía al turista en su desarrollo del parque, ¿no? Los próximos pasos ya para ir finalizando, de la gente de ustedes como institución. Bueno, insisto, seguir tratando de hacer la tarea de informar a la gente, al público en general de Catamarca, y de seguir bregando por, digamos, en lo que entendemos esto, las tareas de diálogo, colaboración y asesoramiento con la gente del Ejecutivo. Y bueno, la instancia legislativa ya pasó, pero bueno, no quita, como insisto, que por ahí se pueda generar una nueva ley mejor. Aguirre, muchísimas gracias por estos momentos y por este tema tan interesante. Ojalá encontremos entre todos una solución y un buen aporte para mejorarlo. Muchas gracias, ¿no? No, infinitas gracias a ustedes porque son realmente los que nos permiten acercarnos a la comunidad. Gracias. Bien, nuevas conversaciones en la nube, un tema más que interesante. Es cierto, cuando hablamos de turismo, cuando se habla y se difunden los 6.000, cuando decimos que tenemos los volcanes más espectaculares del mundo en la menor cantidad de territorio de metros cuadrados, y de repente, bueno, las restricciones, las imposibilidades, siempre suele ser más fácil cerrar algo que hacerlo bien e invertir en el desarrollo y también, por supuesto, cuidando, protegiendo, pero disfrutando y difundiendo lo que tenemos en Catamarca. Conversaciones en la nube. Hasta la próxima.